Cuando el Papa emérito Benedicto XVI escribió aquel ensayo de 19 páginas como una aportación al encuentro que iban a tener en Roma los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo para estudiar por qué se había producido el elevado número de sacerdotes pederastas, pequeño en el porcentaje, elevado en la cantidad. Y cuando después decidió hacerlo público porque aquella aportación suya no fue entregada a los obispos a los cuales iba dirigido, el Papa, estoy seguro, sabía que iba a montar un lío. Efectivamente, así ocurrió. Primero le criticaron vociferantes aquellos que quieren verle callado o incluso creo yo que quieren verle muerto. Y después vinieron los que entraron al fondo de la cuestión y rebatieron sus opiniones. Unas opiniones que eran sencillas, decía el Papa. En primer lugar, a partir de los años 60 se produjo el hundimiento de la teología moral. Se produjo una crisis de formación en los seminarios con la creación de unos lobbies de ahí y se produjo, importante, el nombramiento de obispos elegidos entre aquellos que querían una aplicación del concilio en ruptura con la tradición e incluso con la propia palabra de Dios, y no entre aquellos que querían aplicar el concilio en continuidad con los 2000 años de historia precedente, incluidas las enseñanzas del Señor. Como consecuencia, decía en aquella aportación el Papa Benedicto, como consecuencia la Iglesia se dejó contaminar por ese espíritu del 68 de qué bonito es el amor y el sexo libre. Y como consecuencia se produjeron no solamente los abusos de pederastia, sino también otro tipo de pederastia que el Papa emérito denunciaba, que era aquella que se ejercía de forma intelectual, de forma moral, contra los pequeños, y hablaba no solamente de los pequeños heredas, sino de aquellos laicos, la mayoría, que no tienen una preparación teológica y que han sido influidos negativamente, han sido contaminados por una mala enseñanza por parte de muchos sacerdotes. El Papa no solamente señalaba las causas y las consecuencias, sino también señalaba el camino. Decía, hay que volver a Dios, hay que respetar la Eucaristía y hay que aplicar el concilio en continuidad con la tradición. Bueno, ese era el mensaje, aquella aportación del Papa a la reunión de los presidentes de las conferencias episcopales, y eso, repito, fue rebatido. Ahora, en una brevísima intervención, el Papa emérito ha vuelto a decir que de esas críticas ha pasado olímpicamente de todos aquellos que no le quieren oír, y que incluso, repito, algunos posiblemente consideran que estaría mucho mejor muerto. Ha pasado de todos ellos, no ha entrado a defender el derecho a hablar, sino que ha hablado de los que le criticaron en el fondo, en la cuestión que él opinaba. Y dice que en todas esas acusaciones o en todos esos rebatimientos a sus opiniones, y citaba el caso de una teóloga alemana que ha escrito 4 páginas sobre ello, dice que no aparece ni una sola vez la palabra Dios, cuando, insiste, ese era el tema, esa era su aportación. Hay que volver a Dios, y no aparece entre sus críticos ni una sola vez la palabra Dios. Yo me pregunto, ¿se puede hacer teología, que es la ciencia sobre Dios? ¿Se puede hacer teología sin citar a Dios? Ya no es teología, es una ateología, antiteología o una ateología. Ateología, el estudio de los ateos. ¿Tiene sentido una iglesia sin Dios? ¿Qué es esta nueva iglesia que están queriendo construir si no tiene como referente a Dios, a Jesucristo, a sus enseñanzas? ¿Tiene sentido esta nueva iglesia? ¿A dónde quieren conducir al hombre? Ellos se sienten muy molestos con Cristo, no solo molestos con el Papa Benedicto, con el Papa San Juan Pablo II, no, se sienten muy molestos con Cristo. Cristo les perjudica enormemente. Entonces quieren hacer una ruptura total, repito, no solo con 2000 años de tradición, sino también con la palabra de Dios y con nuestro Señor y con San Pablo. Les molesta enormemente porque lo que quieren es hacer una nueva iglesia dócil al mundo, una nueva iglesia sometida al mundo, una nueva iglesia a la cual el mundo no le critique porque es políticamente
correcta. Pero esta nueva iglesia no es ya la iglesia de Jesucristo, porque es una iglesia sin Dios. Nosotros somos pecadores y lo sabemos, pero sabemos que el camino de la santidad es muy difícil y que sin Dios no somos capaces de recorrerlo. Somos pecadores, pero no somos herejes. Es decir, somos conscientes de que solamente podemos tener esperanza confiando en la misericordia de Dios, pero que la misericordia de Dios alcanza a todo aquel que se la pide. Y no se la pide a aquel que no es consciente de que la necesita, de que no es consciente de que es un pecador. Estos, los de la nueva iglesia, critican y acusan de fariseos a todos aquellos que hablan de la tradición y de la palabra de Dios. Son unos fariseos, dicen, pero no, porque los fariseos tenían confianza en sí mismos y en su salvación, porque confiaban en que el cumplimiento de sus obras, sus meticulosas prescripciones legales, les garantizaría el cielo. No le debían nada a Dios, lo compraban a base de cumplir sus numerosas normas litúrgicas. Bueno, pero al menos que ellos cumplían normas. Estos consideran que de haber cielo, en el cual ya no creen, de haber cielo va a ir todo el mundo allí por un solo motivo, porque no hay pecado. Han suprimido el concepto de pecado. Se olvidan de aquello tan sabio que recordó Dostoyevsky. Si Dios no existe, todo está permitido. Han suprimido a Dios, han suprimido el concepto de pecado y entonces evidentemente todo está permitido. Eso era lo que señalaba el Papa Benedicto en su aportación. Han suprimido a Dios y por eso hay que volver a Dios, porque si Dios no existe, todo está permitido. Chesterton decía, cuando el hombre no cree en Dios es capaz de creer en cualquier cosa. Yo le añadiría, no solo es capaz de creer en cualquier cosa, sino también de hacer cualquier cosa. Somos pecadores, pero somos conscientes de que sin la ayuda de Dios no podemos hacer el bien. De que sin la ayuda de Dios saldría todo lo malo que hay dentro de nosotros. Sin Dios seríamos muchísimo peores de lo que somos. Hay que volver a Dios. Esa es nuestra esperanza. Una iglesia sin Dios es una iglesia que no tiene sentido, es una iglesia llamada a desaparecer. Una iglesia con Dios será una iglesia en dificultades porque está formada por personas que somos pecadores, pero será una iglesia que cree en el poder de Dios, en la gracia de Dios y que tendrá una posibilidad de sobrevivir en un mundo tan difícil como el nuestro. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.